with you. Antoinette, Please. you will die there. I don't think I care. I care. Now, tell me again how to say goodbye. Kiss me. Siempre hay alguna película rara en la que un director se intenta salir de su zona de confort, pues para, no sé, darse méritos o yo qué sé, o probar otros campos. Y yo creo que esta película es un ejemplo claro de John Carpenter intentando salir de su zona de confort. Y me estoy refiriendo a Starman, una película más muy oculta de John Carpenter que pasa completamente desapercibido, como quien dice. Además, una película que se estrenó en el año 1984, cuando la moda de cierto alienígena con forma de zurullito súper bueno se puso como tal. Como ya sabéis, John Carpenter en hacer películas de terror es un experto, pese a que en aquella época, por ejemplo, una de sus mejores películas y obras maestras del terror, como es La Cosa, se pegó una hostia en la taquilla legendaria. Pues 2 años después, Carpenter saca una película de un alien bueno. O sea, siguiendo un poco la estela de E.T. Y esto es lo que es la película de Starman. Una película que además tiene pinta de que John Carpenter la tuvo que coger de alguna manera para, no sé, sobrevivir. Para que no su carrera no se hundiese desgraciadamente. Porque, como dije antes, en su época La Cosa fracasó en taquilla, la hundió, también porque se presentó ET, y fue lo que directamente la hundió, pese a ser una obra maestra y que luego con el paso del tiempo se hizo de culto. Pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo, más adelante. Lo que vamos a hablar aquí de esta película. El paradigma de John Carpenter. Una película totalmente distinta, una película que se aleja mucho de Carpenter completamente. Es más totalmente, ni siquiera es uno de los géneros favoritos del mismo. Es una película dramática con toques de ciencia ficción. La película de Starman lo que nos cuenta es la historia de un alienígena, que es Starman, en este caso que lo encarna Jeff Bridges, y en la cual él pues cae a la Tierra y asume el cuerpo de un fallecido que es Scott Hayden, el protagonista, que es encarnado por Jeff Bridges, y en la cual su joven viuda, que es Jenny Hayden, encarnada por Karen Allen, ya sabéis, Marion de Indiana Jones, pues le intenta ayudar a encontrar el camino de vuelta a casa, ya que en 3 días, si no llega, morirá. Mientras, pues durante el transcurso de esta road movie, pues entre el Starman, en este caso el personaje de Jeff Bridges, intenta pues aprender los sentimientos, la vida, el amor, todo lo que le rodea, mientras también Jenny se empieza a enamorar de él. Eso es más o menos lo que es la premisa de la película. Bueno, también otra subtrama en la cual los malos, que son en este caso la Agencia de Seguridad Nacional Americana, pues van a cazarle porque es un alienígena. Esto es la base principal de Starman. Esto es Starman, directamente. Una cosa que puede ser muy manida, muy vista, o directamente muy cliché en sus momentos. Pero es una película que en su época pues era interesante. Estaba curiosa. No era de las pocas películas que se estaban tocando estos palos. Sé que ET tocó ya un poco ese género, pero no hasta ese punto tal y como quiere llegar Starman. Como dije antes, es una película que a mí en términos generales me gusta. Es una película bastante buena y además en su época esta película estuvo nominada a los premios Oscar. Tuvo una nominación a Jeff Bridges por Mejor Actor. También estuvo nominada a los Globos de Oro. O sea, es una de las películas en las que directamente John Carpenter consiguió varios galardones. O sea, en este caso, pues le nominaron al Oscar
a mejor director, un Globo de Oro al mejor actor, en este caso era a Jeff Bridges, y Globo de Oro a la mejor banda sonora. Como dije antes, es una película que consiguió una buena valoración por parte de la crítica, en la cual John Carpenter pues casi estaba enemistado desde la cosa. Y luego, años más adelante, le seguirá ocurriendo lo mismo. Incluso una película que tampoco recaudó una gran barbaridad de dinero. O sea, también se quedó muy justita, recuperó la inversión casi, y muy poquito beneficio. Pero la cosa fue por la valoración crítica, que más o menos ahí mantuvo más o menos a John Carpenter de nuevo en el candelero. Como recepción de la película, para mi opinión, es una película que está bastante bien. Como dije antes, es una mezcla entre varios géneros. Uno es el género del género alienígena, que eso lo lleva muy bien John Carpenter, el típico drama y también una road movie. Son tres mezclas raras que lo junta y funciona bien. ¿Le ha funcionado bien? En ese sentido, la parte melodramática yo creo que es, en mi juicio, que yo pienso que John Carpenter le quiso dar... Porque, hombre, la trama de la protagonista es bastante jodida. O sea, es una joven viuda que se queda completamente sola cuando fallece su marido, que es el personaje de Scott Hayden, que es Jeff Bridges. Totalmente sola, hundida en una depresión, abandonada en una casa directamente. Es la pura soledad en estado puro. Yo creo que en ese momento es una fase de duelo, claro. Dan a entender en la película, no mucho si fue mucho tiempo. Dan a entender eso, claro. Es una persona que ha sufrido muy recientemente la muerte de su ser querido. Y aquí más o menos es cuando ya empieza a aparecer el protagonista, que en este caso el Starman, o sea, el Jeff Bridges, que asume el cuerpo. Claro, hay una parte de la película que deja muy loco. Primero de todo, lo que sí quisiera destacar, que está a lo mejor una chorrada, que un descomunal, es la escena del principio de la explosión. Me parece una explosión demasiado bestia, exagerada, que yo creo que casi todo el presupuesto se ha ido allí. Literalmente se ha ido a esa puta explosión. Y luego también la escena grotesca, que yo creo que habrá metido John Carpenter, pues porque si no, no sería John Carpenter. Literalmente, meter esa escena del crecimiento de bebé a adulto a toda hostia, dándose mal rollo. Yo creo que eso porque si no, no era John Carpenter, no era feliz. No lo metía, reventaba. Y eso yo creo que era lo que más o menos destacaba de la película en ese sentido. Lo demás, pues deja de ser simplemente una historia, pues de road movie, malos que persiguen al alienígena, que eso lo hemos visto en 200.000 películas, y una historia de amor, ¿vale? Pues un drama interesante, pues que algunas veces, como dije antes, está bien llevado el drama, está muy bien contado, vamos, más desgracia detrás de otra, la pobre, que me parece aquí Karen Allen que hace una buena actuación, me parece, yo creo que ella actúa muy bien. Jeff Bridges, pues es un muy buen actor, me encanta cómo incluso haciendo de un alienígena, digamos así, que no tiene sentimientos, que está empezando a aprender a comportarse, o sea, o adaptarse al ser humano y empieza a entender cómo son los sentimientos humanos. Y eso yo creo que es lo más interesante que tiene la película, esos dos puntos de... Porque a fin de cuentas Starman es una historia muy cliché, pero lo que funciona aquí son las actuaciones de estos dos protagonistas, que lo hacen bastante bien. Y eso es lo que yo creo que es lo mejor de la película. Es el drama como tal, pues no tanto. O sea, porque ya he dicho antes, es algo muy manido. Lo de la trama de la road movie estaba en esa época muy de moda este tipo de géneros. Las road movies, películas de ir a punto de llegar a un objetivo, estaban muy manidas, estaban ya vistas, ¿vale? Y esto lo que le dio el toque es quizás el rollo que es pues una combinación de road movie con una alienígena. Y por supuesto la parte dramática de los actores, que yo pienso que es ahí donde lo han dado todo. Y eso es yo creo que es una de las películas que está más alejadas un poco del género, tanto de lo que hace John Carpenter, aunque ya vemos que luego posteriormente Carpenter toca otros palos, pero digamos que se aleja mucho de la serie B, aunque empieza a tocar casi a telefilm directamente, es casi una película de telefilm, que por los efectos especiales y por las actuaciones lo salvan de ello. Y ahí está yo creo que lo bueno de esto, porque es el talento de Carpenter
convertir algo que podría haber sido un telefilm o una serie B chusquera o una película ochentera sin pena ni gloria, pues en una película más o menos digna. También es una película que, como dije antes, en la época que se estrenó, pues era un poco una explotación de ET. Era una exploitation, que se podía decir. Que salió el momento oportuno y funcionó más o menos por ese sentido. Pero por lo que dije antes, aunque luego en recaudación pues fue regular, ya sabéis que John Carpenter es un director que sus películas no han sido taquillazos, nunca lo han sido. Han sido películas que ha tenido golpes de suerte, salvo La noche de Halloween. Y la cosa que es que con el paso de los años se empezó a hacer más de culto. Es un director que siempre ha tenido problemas con la audiencia en su época. A veces era muy adelantado, otras no atinaba. Había películas que sí daban el clavo, otras que no lo daba y que a posteriori sí se convertían en de culto. Y luego ya, pues los últimos años de Carpenter, pues como ya sabéis algunos, pues se ha metido mucho en la serie B, en las casi no películas decentes, como por ejemplo Fantasmas de Marte, o una que hizo de un psiquiátrico que es The Ward, que es totalmente directa de DVD. Es un director que directamente pues ahora mismo no ha decaído mucho su calidad. Desde Fantasmas de Marte este hombre no saca nada decente, y eso no vamos a negarlo, es lo que hay. Y toda su gran época dorada de creatividad, de grandes películas, se agarra aquí, en los 80, principios de los 90. Bueno, en conclusión, porque me estoy yéndome por las ramas con John Carpenter, Starman para mí es una película que yo creo que lo más importante de la historia es la interpretación. Es una historia que, a ver, es emotiva, es una película bonita, es una película que en algunos momentos es muy lacrimógena y muy positivista, en muchos tonos emotiva también, que te busca la lágrima. Para mí es un amigo que busca la lágrima fácil, siempre, en todo momento, siempre algo que te acuerdes que dices tú, joder, es que está puteada, pero le da esperanza. Hay siempre ese mensaje mesiánico, ese mensaje de no perder la fe nunca. Yo creo que eso es lo que hace grande a la película de Starman. Como se aleja John Carpenter mucho de su mensaje nihilista, de joder, todo lo que hay ahí arriba es el mal y todo, sino aquí es un mensaje más positivo, un mensaje más bueno, más noble, más puro, como el personaje de Starman. Y es lo que funciona muy bien de la película, en ese sentido. Es lo que yo creo que engancha junto con las actuaciones, el mensaje y el tono dramático que tiene. La valoración final que voy a darle a Starman es de un 8/10. Es una película rara de John Carpenter, pues, que no recibió tampoco mucha... No fue un exitazo tampoco. Tampoco es una mala película. Es una película que lleva bien todo, pese en algunos momentos que es un poco exagerado. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!